Aquí todos, bueno, todos la mayor, bueno, muchos, hay cinco o seis. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues bueno, bienvenidos aquí a este programa especial. Les tengo un programa especial hoy que voy a hablar de algo que todos conocemos, bueno, aparentemente conocemos, pero no conocemos. Y este tema, bueno, es un tema que ya hemos visto, pero se los quiero complementar con algunos videos para que entendamos lo que está sucediendo, ¿ok? Y fíjense, se llama La Verdad. Dice, desde la infancia y la juventud comienza el viacrucis de nuestra miserable existencia, con torceduras mentales, íntimas tragedias de familia, contrariedades en el hogar y en la escuela, y etcétera, ¿no? Dice, es claro que en la infancia y la juventud, salvo muy raras excepciones, todos estos problemas no alcanzan a afectarnos en forma realmente profunda. Pero cuando ya nos hacemos personas mayores, comienzan las interrogantes. ¿Y cuáles son estas interrogantes? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cuál es el objeto de toda la existencia? Etcétera. Dice, todos en el camino de la vida nos hemos hecho estas preguntas. Todos alguna vez hemos querido investigar, conocer el porqué de tantas amarguras, sinsabores, luchas y sufrimientos. Pero desgraciadamente siempre terminamos embotellados en alguna teoría, en alguna opinión o en alguna creencia, en lo que dijo el vecino, en lo que nos contestó algún viejo, etcétera. Y al último que nos escuchamos es a nosotros mismos. Y créanme, casi siempre nosotros tenemos esa razón, pero cuando comentamos dicen así, ¿no? Que del plato a la boca se cae la sopa. Y es que contamos las cosas que creemos en nosotros, pero cuando la comentamos, pues, ¿qué creen? Se nos cae todo. ¿Por qué? Porque la gente no cree en nosotros. Y nosotros no creemos en nosotros porque dudamos y entonces queremos que la gente nos, pues como que nos confirme, ¿no? Lo que vamos a hacer. Así, bueno, esto es muy mucho de las mujeres en general, no es así para agarrar un género. Pero cuando nos preguntan, ¿cómo me veo? Nos quedamos así, los hombres nos quedamos así como, uy, ¿qué le diré? ¿Se ve bien, se ve mal, no se ve? Y no sabemos qué responder. Y cuando respondemos algo que creen, que eso nos mete en conflicto, tanto al que lo comenta como al otro, ¿no? Siempre estamos en conflicto. Pero bueno, hemos perdido la inocencia verdadera y la paz del corazón tranquilo. Esto es bien importante, la paz del corazón tranquilo. Y por ello no somos capaces de experimentar directamente este tema que vamos a tocar hoy, que es la verdad. No la podemos comprender en toda su crudeza, o sea, tal cual la verdad. Dependemos de qué? De lo que digan los demás. Y es claro que vamos por el camino equivocado. Dice, la sociedad capitalista condena radicalmente a los ateos, a los que no creen en Dios. En cambio, la sociedad marxista-leninista condena a los que sí creen en Dios, mas en el fondo ambas cosas son lo mismo. Cuestión de opiniones, caprichos de la gente, proyecciones de la mente, ni la credulidad, ni la incredulidad, ni el escepticismo significan haber experimentado la verdad. La mente puede darse el lujo de creer, dudar, opinar, hacer conjeturas, etcétera, pero eso no es experimentar la verdad. También podemos darnos el lujo de creer en el sol o de no creer en él y hasta dudar de él, pero el que creen, el sol seguirá dando su luz y vida a todo lo que existe, ¿sí? Sin que nuestras opiniones tengan para él la menor importancia. Tras la creencia ciega, tras la incredulidad, tras el escepticismo, se esconden muchos matices de falsa moral y muchos conceptos equivocados de falsa respetabilidad a cuya sombra se robustece, ¿quién creen? El ego, el yo. La sociedad de tipo capitalista, la sociedad de tipo comunista, tienen cada una a su modo y de acuerdo a sus caprichos y prejuicios o teorías, un modo especial de moral. Lo que es moral dentro de un bloque capitalista es inmoral dentro del bloque comunista y viceversa. La moral depende de las costumbres, del lugar, de la época. Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral. Y lo que en una época fue moral, en otra época es inmoral. La moral no tiene valor esencial alguno. Analizándola a fondo resulta estúpida en un cierto por ciento. Este es un libro que al ratito del que lo quiera se los puedo pasar, se llama Educación Fundamental. No enseña moral, la educación fundamental enseña ética revolucionaria. Y eso es lo que necesitan las nuevas generaciones. Y nos dice el maestro, desde la noche aterradora de los siglos, en todos los tiempos, siempre hubo hombres que se alejaron del mundo para buscar la verdad.
Es absurdo alejarse del mundo para buscar la verdad, porque ella se encuentra dentro del mundo y dentro del hombre aquí y ahora. La verdad es lo desconocido de momento en momento, y no es separándonos del mundo ni abandonando a nuestros semejantes como podemos descubrirla. Es absurdo decir que toda verdad es verdad a medias y que toda verdad es medio error. La verdad es radical o no es. Jamás puede ser a medias, jamás puede ser medio error. Es como cuando dices, ¿estás embarazado o medio embarazado? No, es una o la otra. No hay medios embarazos, ¿me explico? Es absurdo decir que la verdad es del tiempo y que lo que en un tiempo fue, en otro tiempo no lo es. La verdad nada tiene que ver con el tiempo, es atemporal. El yo es tiempo y por lo tanto no puede conocer la verdad. En esto de la verdad, ese dicho que todo mundo decimos de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, es algo correcto, ¿sí? ¿Y qué creen? Todos tenemos nuestra verdad. Cada uno de manera independiente tiene su verdad y están en lo correcto. Si yo veo el cielo amarillo, pues es amarillo para mí y estoy en lo correcto. Si alguien lo ve morado, pues es morado para él y está en lo correcto. Entonces, la verdad nada tiene que ver con opiniones ni con así llamadas verdades convencionales, porque estas son únicamente proyecciones de la mente. La verdad es lo desconocido de momento en momento. ¿Y qué es esto de lo momento en momento? Es como la teoría que les platico, la ley de la momentanidad. Cuando nosotros logremos vivir de momento en momento, de instante en instante, entonces podremos verificar por nosotros mismos esa verdad para nosotros mismos, ¿sí? Y solo puede ser experimentada, ¿qué creen? Sin el ego. Por eso, esta plática y esto, pues todo lo que nos refuerza el maestro en cada una de sus pláticas es la muerte del yo psicológico, la muerte del ego. Imagínense la vida tan bonita sin nuestras verdades, ¿sí? Sino con una verdad universal que sí hay, pero para llegar a experimentar esta verdad universal, tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, que experimentar de acuerdo a pues todo lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, pues vamos a ver. La verdad no es cuestión de sofismas, ni conceptos, opiniones. La verdad solo puede ser conocida a través de la experiencia directa. Fíjense, la experiencia directa. Yo a mi hija cuando estaba bebé se acercaba a la estufa de bebé, la sentaba ahí en una sillita cerca de la estufa frente a mí y yo le cocinaba. Y entonces iba a tocar el sartén y ya saben, ¿no? Como papá, no toques, te vas a quemar, no toques, te vas a quemar, no toques, te vas a quemar. Y entonces, pues el niño jamás iba a entender lo que era quemarse, ¿sí? Y un día, ya que el sartén, van a decir, qué malvado, no, pero un día que el sartén ya estaba más bajito, que no le iba a dañar, pues fingí y dejé que ella acercara su mano y tocara el sartén. Obviamente se quemó, o bueno, sintió ese calor, así que, uy, me quemé solamente por experiencia directa, aunque nos digan todo mundo, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, la experiencia es de uno mismo y lo tenemos que vivir. Obviamente, como papás, lo que queremos es que nuestros hijos no cometan esos mismos errores que nosotros ya cometimos. Pero esos errores o esas actividades que vamos a vivir todos, esas experiencias, son individuales. Y aunque te digan, no llores por tu novio, no llores por tu esposo, no llores, no sufras, no esto, no lo otro, cada uno de nosotros tenemos que experimentar por nosotros mismos ese tipo de situaciones. Y depende de nosotros con cuánta cantidad de ego hay en nuestro interior, es como la tomamos. Los maestros de las escuelas deberían experimentar la verdad y enseñar el camino a la gente de cómo es la verdad. La verdad es cuestión de experiencia directa, no es cuestión de teorías, opiniones o conceptos. Podemos y debemos estudiar, pero es urgente experimentar por sí mismos y en forma directa lo que haya de verdad en cada teoría, en cada concepto, en cada opinión. Debemos estudiar y analizar, inquirir, pero también necesitamos con urgencia experimentar la verdad contenida en todo aquello que vemos, que estudiamos, que compartimos, todo eso. Y es imposible experimentar esta verdad mientras nuestra mente se encuentre agitada, porque para experimentar la verdad, sí, tenemos que estar tranquilos, en paz. ¿Se acuerdan? Como les decía yo, ¿no? Es un vaso lleno de agua y tiene arena. Si nosotros agitamos con nuestros pensamientos ese vaso, pues la arena va a subir y no nos va a permitir ver las cosas con claridad. Entonces,
para que nosotros recuperemos uno de los primeros sentidos que podemos recuperar, que es la clarividencia, pues es aquietar nuestra mente. Entonces, al momento que nosotros aquietamos nuestra mente, esa arena se suspende hasta abajo y nos permite ver a través del cristal. Igualito es nuestra cabeza. Si nosotros logramos quitar todos esos pensamientos, todas esas cosas que nos distraen, entonces vamos a experimentar nuestra verdad y nuestra realidad. Dice, solo es posible experimentar la verdad cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. Dice, los maestros deben indicar a sus alumnos el camino de la meditación interior profunda. El camino de la meditación interior profunda nos conduce a la quietud y al silencio de la mente. Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos, opiniones, etc., cuando la mente está tranquila, entonces nosotros vamos a poder experimentar de verdad la verdad. Toqué este tema que es de las primeras pláticas y todo eso, porque les encontré unos videos padrísimos de lo que está sucediendo hoy en día. Les puse allí un link de un video, espero que lo hayan visto y los que no lo hayan visto, que lo vean, porque de verdad estamos ahora sí que en una situación tremenda de, pues, muchas mentiras, muchas cosas que nos están poniendo en la vida y nosotros tenemos que experimentar todo esto por nosotros mismos, claro, si es algo que nos interesa, pero dejar de repetir las cosas que desconocemos o que vivimos. ¿Por qué? Porque eso nos va a alterar y más en estos tiempos muchísimo. Entonces, vamos a colocarles este video. Ahorita les apago la página. Es una película que prohibieron, de hecho está prohibida, se hizo en el 2007 y es para que nos demos cuenta hoy en día cómo estamos viviendo y lo que está sucediendo. Así es que bueno, ahí les va y espero que regreso, dura 17 minutos. Chequémoslo. A ver, que empiece. Ahorita se los pongo otra vez. Es que luego se satura esto. Ahí está, a ver. ¿Harías si el día de mañana despiertas en el futuro, 500 años después de hoy? Ok, ya se los tengo, ahí voy. Si no se llega a escuchar o algo, me avisan, por favor. Ya saben que a veces no se escucha, sí. Ahí estamos. ¿Qué harías si el día de mañana despiertas en el futuro, 500 años después de hoy, en un mundo donde tus seres queridos ya no existen? En este futuro todos los seres humanos son extremadamente tontos y tú eres la persona más inteligente del planeta. En el 2006 se estrenó la película llamada Idiocracia, una sátira irónica que mostraba una visión ridícula de cómo podía verse el mundo en el 2505. Y aunque la trama de la película es algo absurda y la producción es mala, esto fue parte del plan del productor Mike Judge, quien al percatarse de la creciente glorificación de la irracionalidad en el mundo, intentó plasmar una visión del futuro que le esperaba a la humanidad si seguía por el mismo camino. En pocas palabras, esta película lanza un mensaje que critica la era de la idiotez que se veía venir desde finales del siglo pasado, advirtiendo de manera cómica e irónica a la audiencia sobre los estragos que podría sufrir la sociedad si seguía avanzando en la misma dirección. Sin embargo, la película fue un fracaso en taquilla, pero no por su trama absurda o por su producción ridícula, sino porque dentro de la cómica crítica social de Idiocracia fueron incluidos algunos anunciantes que habían permitido el uso de los nombres de sus corporaciones y marcas, sin saber que estas serían ridiculizadas al ser retratadas de manera negativa en la película. 20th Century Fox, la productora que poseía los derechos de la película, no quiso ofender a los anunciantes, quienes al percatarse de la manera en la que serían representados, se quejaron. Y aunque legalmente tenían permiso de usar sus nombres para no quedar mal con las grandes corporaciones, Fox hundió su propia película, lanzándola únicamente en la menor cantidad de salas de cine posible. Sin embargo, el día de hoy, casi 2 décadas después, muchas personas se han percatado de que Idiocracia fue más que una simple sátira, fue una advertencia. Y amigos, a medida que seguimos sin prestar atención a esta advertencia, la representación del año 2505 en la película parece cada vez menos distante. Pero para entender el simbolismo tenemos que analizar la historia, así que aquí vamos. Idiocracia cuenta la historia de Joe Bowers, un bibliotecario del ejército de Estados Unidos. En el año 2005, Joe fue elegido como el prototipo perfecto para probar un nuevo experimento del ejército. Ellos intentaban crear una cámara de hibernación que pudiera congelar a sus mejores soldados y mantenerlos con vida por muchos años, con la intención de que si en un futuro distante se presentaba algún tipo de guerra en donde necesitaran a sus mejores
mejores hombres, estos siempre estuvieran disponibles en las cámaras de hibernación. Sin embargo, aún no sabían si la cámara iba a funcionar y no querían arriesgarse a perder a uno de sus mejores soldados. Así que para hacer el experimento seleccionaron al militar más promedio de todos. Joe Bowers, un militar que trabaja en la biblioteca, no es un gran líder, no es muy inteligente, ni es muy atlético, pero tampoco es lo contrario. Es un hombre promedio, no es un prodigio, pero tampoco es un fracasado. Y no es solo eso lo que lo hace atractivo para el experimento, sino que también es hijo único. Sus padres ya no viven y tampoco tiene familiares ni amigos cercanos. Esto lo hace el candidato perfecto, ya que si las cosas salen mal, no habría nadie que reclame. El experimento de hibernación durará solo un año y además de Joe, el ejército eligió a una mujer para esta prueba. Pero como no pudieron encontrar a una candidata adecuada en el ejército, seleccionaron a Rita, una prostituta que tampoco tiene seres queridos que reclamen si las cosas salen mal. Y de esta manera Joe y Rita son encerrados en las cámaras de hibernación para dormir durante un año. Sin embargo, después de unos meses, los oficiales a cargo del experimento son arrestados por involucrarse en una red de prostitución tras aliarse con el padre de Rita cuando la seleccionaron para el experimento. El escándalo ocasiona que la base militar en donde se encuentran las cámaras de hibernación de Joe y Rita sea clausurada y demolida, y los escombros junto con las cámaras son tomados como basura. Debido a que el experimento era confidencial y además ninguno de los personajes tiene amigos cercanos ni familiares, nadie pregunta por ellos y son completamente olvidados, dejándolos hibernar en sus cápsulas mientras pasan los años. Mientras tanto, en el mundo, las personas más inteligentes a principios del siglo XXI ya no quieren tener hijos, y cuando consideraban tenerlos, siempre había algo que indicaba que lo mejor era esperar el momento indicado. Sin embargo, tras esperar el momento perfecto para formar una familia, este nunca llegaba hasta que un día se les acababan las posibilidades de hacerlo. La película también nos muestra el polo opuesto. Las personas y sin valores se reproducen como conejos, y estas parecen no tener ni un poquito de sentido en cuanto a la responsabilidad de formar una familia. Y es así como esta película, a manera de chiste sin sentido, presenta un mundo donde a partir del siglo XXI los más comenzaron a reproducirse exponencialmente, y al mismo tiempo Joe y Rita permanecían dormidos y completamente olvidados en las cámaras de hibernación. Pasan cientos de años y como consecuencia la gente se hace cada vez más tonta. Los científicos más brillantes del mundo solo se encargan de descubrir cosas tan banales como detener la caída del cabello o prolongar el sexo, y los seres humanos se vuelven cada vez menos capaces de resolver los problemas más básicos. Uno de estos es la gestión adecuada de la basura, la cual se fue amontonando en enormes montañas a través de los siglos. Todo esto lleva a una gran avalancha de basura en el año 2505, y así, 500 años después de su hibernación, la cápsula de Joe es desplazada por una avalancha y termina abriéndose en la casa de Frito, un ciudadano promedio con un cerebro quemado por pasar horas frente a la pantalla consumiendo propaganda y contenido sin ningún tipo de valor. Joe despierta y lentamente se va percatando de dónde está y de aquello en lo que se ha convertido el mundo, un lugar desorganizado habitado por seres humanos sin ninguna esperanza de garantizar su supervivencia, ya que todos son demasiado tóxicos como para resolver los problemas sociales y ambientales en los que se encuentran. Joe se da cuenta de que el problema más urgente de resolver en este mundo futurístico es que las plantas están casi extintas. La razón de esto es que las personas no utilizan agua para regar, sino una bebida energética llamada Brown Dog, que básicamente era el producto más popular en la Tierra. Y gente, aunque evidentemente esta es una representación absurda y cómica del mundo, la pregunta aquí es, ¿qué nos dice esto sobre nosotros? Esta película nos muestra que el problema radica en nuestro sistema, un sistema que constantemente nos recompensa mientras atonta nuestro cerebro con gratificaciones instantáneas y recompensas falsas. Piénsalo, lo primero que la película nos muestra que observa Joe cuando se despierta en este futuro es contenido basura, contenido para entretener y Frito, el hombre futurístico, está sumergido en la pantalla mientras ve su programa favorito, un hombre siendo golpeado repetidamente en sus partes bajas. No hay historia, no hay educación ni leyes, solo entretenimiento basura que todos pueden entender fácilmente, acompañado de un constante flujo de dopamina diseñado a propósito. De esta manera, Idiocracia nos muestra una sociedad controlada y saqueada por las grandes corporaciones, un mundo lleno de seres humanos que dependen por completo de productos que los están matando lentamente. En el mundo del futuro que nos muestra la película, vemos toda una red dedicada a la masturbación, noticieros que solo entretienen y desinforman a la gente en lugar de hablar la verdad, juicios criminales televisados en forma de más entretenimiento como shows de monster trucks, políticos que parecen más payasos y discursos políticos que parecen sacados de la lucha libre. Y yo te pregunto, ¿a qué te suena todo esto? ¿No te parece familiar? En Idiocracia todo está diseñado para satisfacer las cada vez más cortas capacidades de atención de las personas. Todo el contenido está hueco, no hay profundidad, no hay valor, pero la gente no se da cuenta. Y en cambio, no pueden evitar
evitar volver una y otra vez en busca de otra inyección de dopamina. ¿A qué te suena esto? Muchos críticos no pueden ignorar la similitud de este mundo futurístico y distópico con nuestra era. Piénsalo, hoy en día la gratificación instantánea se está apoderando de la sociedad. Las noticias están llenas de desinformación y amarillismo. TikTok se llena cada vez más de vandalismo, humillación pública, cancelación, los juicios son presentados como entretenimiento barato. YouTube es el lugar donde la gente pretende obtener todas las respuestas de la vida. Los niños están siendo secuestrados, los hombres están siendo feminizados, las mujeres están siendo masculinizadas. Ya está a la orden del día y al alcance de todos. El matrimonio y la familia están siendo estigmatizados y el gobierno pierde sus valores porque hoy en día cualquiera puede ser político. Cada vez más puestos gubernamentales son designados a gente sin la preparación ni los valores adecuados. Y amigos, lo peor es que quienes encabezan este movimiento están siendo compensados con riqueza y fama. Y al mismo tiempo, muchos de los trabajadores que realizan los trabajos esenciales para mantener a flote nuestra sociedad están siendo menospreciados y explotados a cambio de un sueldo ridículo que no les alcanza para nada. Como consecuencia, tenemos cada vez más niños que sueñan con ser influencers, youtubers o gamers antes que cualquier otra profesión. Y esto sucede porque las principales corporaciones, los líderes de la industria en el mundo, están recompensando la capacidad para captar la atención por encima de todo lo demás. Tu atención vale muchísimo. Vivimos en la era de la información y la atención es como una moneda de cambio. El problema es que a estas corporaciones no les importa intercambiar tu atención por contenido basura. Y te preguntarás, ¿por qué las mayores empresas del mundo persiguen la atención de la gente en lugar de desarrollar proyectos que podrían crear un mundo mejor? Y presta atención a esto. En la versión del futuro que nos presenta esta película, las personas no tienen otra opción más que darle su atención constante a las empresas y comprar sus productos. En este futuro, una gran empresa domina todo y nadie cuestiona por qué esta empresa les proporciona vivienda, comida y hasta su medicina. Algunos incluso en la película elogian a esta empresa por todos los servicios que les brinda. Sin embargo, si lo piensas, esto se parece mucho a la realidad en la que tú y yo vivimos hoy. Para empezar, la publicidad se está volviendo cada vez más intrusiva. Cuando tienes una conversación en donde mencionas algo, sin haberlo buscado en línea, tus redes sociales proceden a ofrecértelo. En un principio la gente se asustaba con estas cosas, pero ahora es tomado como algo cómico y la mayoría de nosotros parece aceptarlo. Las noticias, las plataformas de streaming, las redes sociales, los centros comerciales, estadios, calles, escuelas, transporte y los baños públicos que alguna vez estuvieron libres de anuncios, hoy son lugares en donde constantemente nos bombardean con propaganda de marcas y productos. ¿En qué momento llegaron hasta el baño? Esto nos parece sumamente normal y como resultado, las principales corporaciones continúan creciendo y monopolizando su imperio. Date cuenta, las empresas como Amazon, Disney, Coca-Cola y Nestlé son dueños de prácticamente todos los productos que consumes a diario. Y debido a que tienen tanta influencia en la sociedad y la cultura, el gobierno se ve obligado a cooperar con ellas. Y aun si existen regulaciones que les impidan operar como desean, no importa, porque estas enormes empresas pueden utilizar sus fondos infinitos para comprar a los funcionarios públicos, figuras influyentes y a los mismos reguladores. Como lo muestra la serie de Netflix, Medicina Letal o Painkiller. En esta miniserie inspirada en la vida real, la empresa Purdue compró al regulador de la FDA para introducir OxyContin al mercado. Su fármaco opioide que creó a millones de adictos y le quitó la vida a cientos de miles de ellos, pero les dio a sus creadores cientos de millones de dólares y junto con ellos la posibilidad de seguir comprando a la FDA y evadir cualquier cargo criminal. Y todo esto es muy obvio para todos nosotros, incluso vemos estas series, pero entonces ¿por qué la mayoría de nosotros no hace algo al respecto? Y bueno, pues esta película también nos habla de eso. Proporcionan más empleos a la población y la gente no va a votar en contra de sus propios intereses. Piénsalo, hablar en contra de estas grandes corporaciones que han caído en la corrupción, para muchos es arriesgarse a perder su propio trabajo. En la película a Joe le dan un cargo público porque se dan cuenta de que es la persona más inteligente de la tierra y Joe resuelve el problema de escasez de alimentos del país. Joe sabe que las plantas no crecen porque están siendo regadas con esta bebida que es un tipo de Gatorade y entonces reemplaza la bebida energética de los sistemas de riego por agua natural. Y ahora, yo sé que esto suena muy tonto, pero es el punto de la película, presentar verdades de nuestra era con un toque exagerado, sarcástico y tonto. En fin, en la película, al reemplazar Broundo, la bebida energética de la empresa más poderosa del mundo, por agua para regar las plantas, las acciones de la compañía se desploman porque mucho de su producto se vendía para usarse en los sistemas de riego. Como
consecuencia de sus pérdidas económicas, la compañía despide al 75% de sus empleados, lo que equivale al 75% de toda la población. Esto hace que toda la gente proteste y condenen a Joe. Imagínate, la gente está dispuesta a quitarle la vida al único hombre que puede salvarlos de la escasez de la comida. Y ahora, lo irónico es que Idiocracia fue lanzada por Fox, y esta es una de las corporaciones que la película critica con su sátira. Pero ¿por qué Fox lanzaría una película que amenaza directamente su imagen frente al público? Pues la verdad es que Fox no quería lanzar esta película. Idiocracia iba a ser lanzada en agosto del 2005, pero Fox la pospuso hasta más de un año después. Y cuando finalmente se lanzó, solo se proyectó en 7 ciudades de Estados Unidos y no le hicieron promoción, ni siquiera le hicieron un trailer. Se corrió el rumor de que Fox no quería que el mensaje de la película afectara a sus anunciantes, así que hicieron lo posible porque casi nadie la viera. Sin embargo, nadie supo realmente la razón por la cual hundieron la película hasta más de 10 años después, cuando en el 2018 el actor Terry Crews, quien protagonizó al presidente en la película, habló sobre los obstáculos tan sospechosos que se presentaron en el lanzamiento de Idiocracia. Terry terminó confirmando las sospechas de muchos. Sin embargo, para no meterse en problemas, él mencionó que era un rumor que él había escuchado. Las palabras del actor fueron estas: el rumor es que debido a que íbamos a utilizar algunas corporaciones rurales en nuestra comedia, varias empresas nos permitieron usar su nombre pensando que iban a recibir publicidad positiva, pero luego se llevaron una gran sorpresa. Algunos trataron de retractarse del permiso que otorgaron, pero ya era demasiado tarde. Entonces Century Fox, quien es el dueño de la película, decidió estrenarla en la menor cantidad de cines legalmente posible y asegurarse de que nadie más viera esta película. Y amigos, esto no es lo peor de todo, porque si observamos más de cerca cómo se ve este objetivo final de la empresa que controla el mundo en Idiocracia, todavía hay un aspecto más de estas corporaciones que aún no hemos observado, pero que nos deja muy en claro la razón por la cual Fox y las demás corporaciones preferían hundir esta película. Cuando Joe conoce el mundo del futuro, se da cuenta de que todo está diseñado para hacer a las personas flojas. La basura hace que todo se contamine y sea perjudicial para la salud, y la única comida disponible es comida chatarra. Como consecuencia, la sociedad del futuro de Idiocracia está llena de gente sedentaria que solo busca alimentarse de comida chatarra y tener casual. Pero si lo piensas, esto parece no tener mucho sentido. ¿Acaso a estas corporaciones no les conviene que vivamos más tiempo y que gastemos más de nuestro dinero en sus productos? ¿Por qué nos querrían enfermos, sedentarios o con el cerebro tostado? ¿Qué no les conviene que estemos bien? Pues sí y no, pero escucha con atención, porque esto no se trata de teorías conspirativas, esto es completamente comprobable. Todo comienza haciendo a las personas adictas a la comida chatarra, al sexo casual, a las redes sociales, al chisme, al alcohol, al cigarro o al vape, al entretenimiento basura, a la pornografía, las compras compulsivas al alcance de un clic en línea. Y si lo piensas, cada vez son más las personas que se vuelven adictas a satisfacer sus peores impulsos a través del consumismo. Estas corporaciones nos llenan de productos que ofrecen gratificación instantánea y nos hacen más y más sedentarios. De esta manera, nuestros impulsos y adicciones les generan a estas corporaciones grandes cantidades de dinero. Sin embargo, esto es solo la mitad de su modelo de negocios. Porque, gente, estas corporaciones que controlan el mundo no solo están tratando de venderte una adicción y todos los efectos negativos que conlleva. Si abres bien los ojos, te darás cuenta de que estas mismas empresas también quieren venderte la cura. El documental de Netflix What the Health nos muestra empresas como Kraft, Oscar Mayers, Danone, PepsiCo, Domino's Pizza, KFC, Taco Bell, Kellogg's, Frito-Lay y entre otras, que aportan millones de dólares al financiamiento de la Asociación Americana de Diabetes, la Sociedad Americana de Cáncer y la Asociación Americana del Corazón. De esta manera, las empresas que ocasionan que la gente se enferme con sus productos son las mismas que financian a las organizaciones que proveen la cura de la enfermedad. Y, gente, este es el círculo vicioso del negocio macabro de las corporaciones que dominan nuestro mundo. Se llenan los bolsillos dándote el veneno y se vuelven asquerosamente ricos proveyéndote la cura. Como aquel programa de comedia de Eugenio Derbez, en donde un restaurante vendía comida tan mala que hacía que sus clientes se enfermaran, pero en lugar de mejorar su comida, compraron el edificio en donde estaba el restaurante para poner un hospital en el segundo piso y hacer más negocio. El programa de comedia se trataba de que la gente llegaba al restaurante, comía, se enfermaba y los mandaban al segundo piso para atenderlos en el hospital. Este programa no duró mucho porque no tuvo rating y además se dice que las bromas eran muy pesadas y cargadas de doble sentido. Sin embargo, hoy parece como si aquel programa hubiera sido una parodia de la oscura realidad de las grandes corporaciones que hoy dominan el mundo. Gente, no es casualidad que cada vez es más común el cáncer, la diabetes y los ataques al corazón. Y amigos, no es que estas empresas estén empeñadas en destruirnos, el problema es que no les importa destruirnos con tal de satisfacer su insaciable deseo por tener más dinero y poder. Y lo más triste es que su plan les está funcionando. La gente se está volviendo más tonta, pero no por genética como lo presentan en la película, sino porque las nuevas generaciones
generaciones están creciendo en un mundo donde no tienen que esforzarse por nada. Toda la información y todas las sensaciones están al alcance de un clic. Pero entonces te preguntarás, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos evitar que la idiocracia se convierta en nuestra realidad? Pues amigos, quizás no podamos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. En la película Joe se da cuenta de que no solo fueron los tontos los que contribuyeron a la caída de la sociedad, sino también todas las demás personas que se quedaron callados y no hicieron nada al respecto. Amigos, no se comienza quitándole la paja de los ojos a nuestros vecinos, se comienza por quitarnos las vidas que tenemos en los nuestros. Comienza por hacer algo por ti y los tuyos hoy. Sal a caminar, platica un rato con tu familia, respira aire fresco, convive con la naturaleza, observa las montañas, juega con tu mascota, mira las aves del cielo, despégate de las pantallas un rato, deja de someterte a tus impulsos y adicciones que te tienen débil y te roban la vida. Lee un libro, alimenta tu espíritu, habla con Dios, medita en las cosas buenas de la vida y agradece, sueña con el futuro y haz un plan, pero comienza a vivir realmente y sé persistente, porque solo así evitarás vivir en la idiocracia. Bueno, acuérdense que hay una regla aquí. No me crean absolutamente nada. Ustedes tienen que comprobarlo por ustedes mismos. Y es algo bien bonito en la gnosis, que es conocimiento universal. Conforme nosotros nos vamos dando cuenta en nosotros mismos lo que a nosotros nos está afectando, es cuando nos estamos quitando esas vendas de los ojos que no nos permiten ver las cosas con claridad. O sea, tener clarividencia. No es para que nos asustemos, nos aterremos, salgamos corriendo y digamos el mundo. Ya estamos viviendo en una época que le llaman de Kali Yuga. A ver, aquí escribieron un mensaje. Me tengo que ir, pero veo la grabación. ¿Podrías compartir el video, porfa? Ok, sí, claro que sí, Leti. Bueno, en los que se quedaron, aquí estamos. Pero bueno, ya saben que subo los programas al final. Se los quería poner esto y otro video también para que nos demos cuenta un poquito, así, no es un mucho, es un poquito de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y para cambiar el enfoque un poco así de manera radical, así rápido, para que nosotros pues cambiemos. No vamos a cambiar al mundo, no lo vas a lograr, no vas a poder cambiar de opinión a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. No, eso ahórratelo. El cambio está en uno mismo. Conforme tú vayas cambiando, entonces la gente te va a ver como bicho raro. De ahí va a venir una prueba fuertísima para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que te deja de gustar ir y emborracharte con tus amigos el fin de semana. Porque comprendes que el alcohol, pues, no es bueno para ti, te crea daño, te hace sentir mal, todas las razones que vayas a encontrar. O los desmanes, ¿no? Que se habla pura tontería y bla, 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 y entonces dejas de asistir o dejas de tomar y entonces la gente te diga, oye, tienes que tomar, tomar, tomar. Y vean, créanme, es una presión de la sociedad, de los mismos que están cerca de nosotros, para que sigamos haciendo lo mismo que todos. Y entonces cuando tú empiezas un cambio, cuando tú empiezas un despertar de conciencia, pues ¿qué crees? Es una lucha no nada más contra ti, contra tu ego, sino con todos los que te rodean. Pero no me crean, compruébenlo, pero tampoco se empiecen a enfrascar así de que yo tengo la razón. Cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Les voy a poner otro video y le hacemos la clase hoy medio corta por tiempo y ya seguimos con la clase que viene el próximo lunes. Pero fíjense, lo que vamos a ver la próxima semana es las tres mentes. Ya vimos los tres cerebros y fíjense, esto es algo bien importante. Las tres mentes. La primera se llama mente sensual, la segunda es la mente intermedia y la tercera es la mente interior. ¿Ok? Les voy a dar una introducción así rápida. Dice, existen por doquiera muchos bribones del intelecto sin orientación positiva y envenenados por el asqueante escepticismo. Ciertamente el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII. Antes de aquel siglo, la famosa isla non trabada o encubierta, situada enfrente de las costas de España, se hacía visible y tangible constantemente. No hay duda de que tal isla se haya ubicada dentro de la cuarta dimensión o cuarta vertical. Muchas son las anécdotas relacionadas con esta isla misteriosa. Después del siglo XVIII, la citada isla se perdió en la eternidad,
nadie sabe sobre la misma. En las épocas del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquier, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos de duendes, genios, hadas, que todavía abundan en la verde Erin de Irlanda. Desafortunadamente, todas estas cosas inocentes, toda esta belleza del alma del mundo, ya no es percibido por la humanidad debido a las aviondeces de los bribones del intelecto y al desarrollo desmesurado del ego animal. Hoy en día los sabionos se ríen de todas estas cosas, no aceptan ni en el fondo remotamente que hayan logrado la felicidad. Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría. Posiblemente hasta se interesarían más por estos estudios. Desgraciadamente, los ignorantes ilustrados, fíjense cómo nos llama, ignorantes ilustrados metidos en el recoveco de sus difíciles erudiciones, ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de nuestros estudios seriamente. Esas pobres gentes son autosuficientes, se hallan engreídas con el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un callejón sin salida. Hay una historia del maestro así bien bonita de ese callejón sin salida, donde a su madre divina le pide el maestro y dice, por favor, ayúdame. Y en una de sus experiencias astrales lo mete en un callejón sin salida. Entonces el maestro se da cuenta que el cambio de rumbo está en uno. Y el callejón sin salida nos lo ponemos nosotros solitos. Entonces pues hay que ver toda esta. Entonces esta es la introducción. La mente sensual, de la primera que vamos a hablar la clase que entra, es la mente de los cinco sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído, ¿sí? Con eso experimentamos nuestra verdad. Entonces, fíjense, nuestra verdad está limitada a tocar, a ver, a sentir y a eso. Pero si nosotros no viéramos, ya tenemos atrofiado uno de los cinco sentidos de la mente sensual, que es lo más básico. Nosotros tenemos 12 sentidos, pero 7 de esos sentidos los tenemos atrofiados. Entonces no me sé todos, no se los quiero decir todos, pero por ejemplo es la clarividencia, clariaudiencia, omnipresencia, intuición, instinto, sexo, etcétera. Entonces tenemos estos sentidos dormidos. Cuando nosotros empecemos realmente a trabajar en nuestro interior, a trabajar en nuestra meditación, a quitar toda esa basura de nuestra mente, entonces va a venir a nosotros lo nuevo. Y entonces, mira, esta cuestión desde otro ángulo diremos que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos. La fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Distíngase la fe y la creencia. Fíjense, todos nosotros decimos, sí, creemos en Dios, y pocos decimos, damos fe de Dios. Nosotros, la creencia es algo que nos han enseñado equivocadamente. Si yo pongo por ejemplo, este corta uñas en mi mano y les digo, ¿en cuál mano está? Ustedes pueden creer en la derecha o en la izquierda. Ya vieron que abrí la izquierda, entonces van a decir, está en la derecha. ¿Qué es esto? Que tenemos que dar fe de las cosas. Como dio fe mi hija cuando se quemó con el sartén, ¿sí? De niña, esa es la experiencia directa que cada uno de nosotros tenemos que ver. Obviamente, cuando vamos despertando conciencia y vienen ese tipo de sucesos o hechos que nos van a pasar a todos, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que estar atentos. Fíjense, es algo que cuesta trabajo comprender y cuesta mucho trabajo explicar, pero se los voy a decir, pero conforme nosotros vayamos comprendiendo estas situaciones, pues las vamos a ir experimentando. ¿Por qué? Porque venimos a este plano a experimentar, a ver las cosas por nosotros mismos y a tomar las decisiones por nosotros mismos, ¿sí? Fumo, tomo, hago todo lo que todo el mundo te prohíba. El único que va a decidir dejar de fumar o dejar de tomar es uno mismo. El único que va a decidir dejar de estar en chismes es uno mismo. El único que va a decidir de hacer las cosas es por uno mismo. Entonces, así te digan misa a tus papás, así te digan, te condicionen, te obliguen, todo eso, solamente nosotros teniendo esa experiencia, pues vamos a tomar ese tipo de decisiones. Y ahí entra la película de Alicia en el País de las Maravillas, en donde se los voy a repetir siempre. Está la oruga y le dice, Alicia, ¿qué camino debo de tomar? Y la oruga le cuestiona, ¿a dónde quieres ir?
Pero para nosotros definir a dónde queremos ir, pues tenemos que quitarnos todo ese ego de nuestra mente para ver las cosas con claridad y entonces ya ni siquiera preguntamos, ya nosotros sabemos a dónde queremos ir. Y eso es algo que los invito a que empiecen a reflexionar a dónde quieren ir. Ya sabemos que no somos eternos aquí en este plano, somos seres eternos energéticamente, ¿sí? Pero nosotros, el mundo que está definido como Maya, que Maya es ilusión, o sea, vivimos en un mundo de ilusiones, nosotros tenemos que empezar a ver con claridad todos este tipo de situaciones y entonces sabremos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, véanla una vez, véanla dos veces, véanla tres veces y conforme vayan viendo este tipo de películas que les recomiendo o leyendo estos libros o leyendo las conferencias, pues eso nos va a ayudar así a ir comprendiendo en nosotros mismos todas estas realidades que es nuestra realidad individual. ¿Sí me explico? Entonces, pues vamos a ver. Les voy a poner otro videíto y bueno, el que tiene fe verdadera no necesita en creer. O sea, nosotros tenemos que vivir y dar fe y testimonio por nosotros mismos. Esto es algo, de verdad es algo bien extraño, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a despertar conciencia y a darnos cuenta de las cosas, nosotros podemos prever las situaciones. De hecho, tenemos todos ese Pepe Grillo o esta, ¿cómo se llama? Pues sí, como Pepe Grillo, como en Pinocho, que en la película le ponen como, vean la última de, hoy siempre se me olvida, pero bueno, la mexicana de Pinocho que está preciosa esta película porque tocan un nivel de conciencia muy diferente a lo que tocó Disney y el cuento es precioso. Pero bueno, Pepe Grillo lo que nos va a ayudar a hacer es nuestra conciencia, es el que nos dice, no te vayas por ahí, vete por allá. Y siempre, obsérvense, siempre tenemos la respuesta correcta en nuestro interior. Pero cuando le preguntamos a alguien más, oye, ¿qué debo de hacer? ¿Qué creen? Dudamos de nosotros mismos y perdemos esa inocencia del corazón tranquilo y dejamos de perseguir nuestros sueños y hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a ponerles este video y dice, por esto tu divinidad te necesita en soledad. Este video está de verdad bien bonito. Vamos a colocarlo. Aquí está, compartir, listos. Cuán curioso es que, en medio de la vastedad del cosmos, nos descubramos en momentos impregnados de una soledad profundamente sacra, una que nos guía por una senda hacia nuestra esencia divina, más allá del bullicio y la tumultuosidad de la existencia terrenal. La narrativa bíblica y las enseñanzas de Jesús, entrelazadas en una tapestría de mitos, símbolos y parábolas, nos presentan innumerables instancias donde la soledad no es simplemente un estado de aislamiento, sino una puerta hacia un recinto de revelación y autorreflexión. Hablemos, si se quiere, de Jesús, un ser cuyo periplo solitario al desierto no solo fue un acto de penitencia, sino un encuentro con su propia divinidad, una profunda introspección que permitió que, en el aislamiento, germinase una comprensión más arraigada de su propósito y misión. Es allí, en esa soledad permeada de un misticismo sereno y de una quietud casi hermética, donde las capas superficiales del ser se despejan, permitiendo que el yo más auténtico y divino emerja de las sombras de nuestra existencia cotidiana. Esta exploración de la soledad, intrínseca en las sagradas escrituras y perceptible en los pasajes evangélicos, nos habla de una soledad que es, en esencia, transformadora. No es un vacío a ser llenado con la fugacidad de las conexiones mundanas, sino un vaso a ser imbuido con el néctar del conocimiento interior, un conocimiento que, a su vez, nos conecta con la infinitud del universo. La idea de una pausa, de un retiro hacia el interior de nuestro ser, se nos presenta, entonces, como un imperativo sagrado, un momento divinamente orquestado que nos convoca a reflejar, reevaluar y, finalmente, reorientar nuestro camino. Tal es el caso cuando nos encontramos alejados, en soledad, enfrentando las paradojas de nuestra existencia. Es en este preciso instante donde la quietud de la soledad se convierte en el telón de fondo ante el cual se despliega nuestra verdadera naturaleza, permitiéndonos observarla,
entenderla y abrazarla con una apertura sincera y sin juicio. Si permitimos que esta soledad sea nuestra maestra, si escuchamos con una atención inmaculada los susurros que emergen desde las profundidades de nuestro ser, podemos descubrir que este aislamiento no es un exilio, sino una senda hacia nuestra esencia divina. Porque es en la soledad donde encontramos la libertad de ser genuinamente nosotros, y en esa autenticidad surge un poder espiritual que nos capacita para regresar al mundo, no con un sentido de pérdida, sino con una renovación y clarificación de nuestro propósito divino. Entonces, conforme navegamos por las aguas de esta reflexión, permitámonos explorar, con un corazón abierto y una mente serena, las razones por las cuales el universo, en su sabiduría infinita, nos invita a este retiro interior, y cómo estas pausas sagradas, lejos de ser un abandono, pueden ser el portal hacia un entendimiento más profundo y una expresión más auténtica de nuestro poder divino inherente. Así que mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Bienvenidos a tu poder divino. En los instantes en que te percibas desligado de la luminosa esencia que reside en tu ser y de todo cuanto te envuelve, es sencillo ser arrastrado por estas emociones hacia un abismo de desesperanza. No obstante, ¿qué ocurriría si el cosmos te apartara por motivos sagrados? ¿Y si aquellos momentos, aparentemente solitarios y desconectados, fueran en realidad oportunidades místicamente veladas? Exploraremos 4 razones por las cuales el universo podría estar instándote a un retiro interior y las lecciones que pueden transfigurar tu existencia y alimentar tu energía espiritual interna. Sentirte alejado de lo terrenal es un sentimiento retador, pero también es una emoción que porta consigo una oportunidad espiritual singular. En este periodo de retiro, el cosmos te está invitando, a veces con imperiosa urgencia, a envolverte en la presencia de tu propia esencia espiritual. Puede sonar ciertamente trascendental, pero la conexión más profunda que forjarás será la que establezcas contigo mismo y con tu divinidad interna. En la soledad espiritual no hay distracciones, voces externas ni perspectivas que empañen tu conexión con la fuente universal. En ese espacio de silencio interior puedes oír con claridad la voz de tu luz interna y comenzar a indagar. ¿Quién soy cuando me conecto con mi esencia mística? ¿Qué facetas de mi ser me aproximan más a mi propósito sagrado? ¿Cuáles son los sueños, temores y esperanzas que están alineados con mi fuerza espiritual interna? Hallarás estas respuestas dentro de ti mismo, en la comunión sagrada con tu ser interior y en la sabiduría de tu luz interna. Esta es tu oportunidad dorada para conocer profundamente la magnitud de tu esencia sagrada. A medida que te sientas cada vez más confortable en la presencia de tu luz interior, la necesidad de validación externa decrecerá de forma natural. Este es un obsequio que enriquecerá tu vida espiritual de manera perpetua. Cuando estamos ininterrumpidamente sumidos en la rutina del mundo material, es fácil adoptar creencias ajenas, hábitos no espirituales e incluso aspiraciones que no están en armonía con nuestra energía espiritual interna. Con frecuencia, perdemos nuestra conexión con la luz interior que reside en nosotros al tratar de encajar en lo que otros desean o esperan de nosotros. Sin embargo, cuando nos encontramos en soledad, es como si el universo nos entregara un lienzo en blanco, diciéndonos: crea tu propia manifestación. Aprovecha este tiempo para evaluar qué creencias realmente alinean con tu energía espiritual, examina las verdades que has asimilado y determina si resuenan con tu ser interior. Es probable que hayas estado viviendo de acuerdo con la verdad de otra persona durante demasiado tiempo. La soledad te brinda la oportunidad de recuperar tu propio sistema de creencias y deshacerte de cualquier capa ajena. Es como una purificación para tu alma, que te lleva a estar más en sintonía con tu ser auténtico. Jamás descubrirás la plenitud de tu energía espiritual hasta que hacerlo sea tu única opción. Estar en soledad no solo es un ejercicio espiritual, sino una habilidad esencial para la vida. En tu aislamiento aprenderás a resolver problemas por ti mismo, a tomar decisiones sin una red de seguridad y a cuidar verdaderamente de tu propio bienestar.
Aprender la independencia es como un curso de autodeterminación y empoderamiento espiritual. Cuando puedes confiar en tu conexión con la luz interior para navegar por las complejidades de la vida, experimentas una renovada sensación de libertad. Ya no estás atado por la necesidad de que alguien más te complete o resuelva tus problemas. El universo no te aísla para convertirte en un ermitaño, sino para prepararte para un amor más enriquecedor, amistades más gratificantes y lazos familiares inquebrantables, todo en sintonía con tu energía espiritual. Cuando te sientes en completa armonía y confianza con tu luz interior, tus relaciones experimentan una transformación profunda. Atraes a personas que complementan tu camino espiritual en lugar de complicarlo. La soledad no debe ser vista como un castigo, sino como un sagrado crisol de crecimiento personal. Es un periodo que te impulsa hacia una versión más iluminada de ti mismo, una que conoce su divinidad y puede llevar su plenitud a las relaciones. Así es como alcanzas no solo el amor, sino una conexión auténtica y profundamente espiritual. Embárcate en el sagrado viaje hacia conexiones de mayor profundidad y significado, considerando que, a menudo, en un mar de interacciones sociales, la complacencia en las relaciones se torna insidiosamente fácil. Cuando los encuentros humanos son plétoros, la auténtica apreciación por el don de una relación imbuida de espiritualidad puede ser elusiva. No obstante, en la silente soledad, anhelando una conexión auténtica, tu perspectiva experimenta una transformación drástica. Al descubrir a alguien que vibra en armonía con tu esencia celestial tras un lapso de reclusión, no solo los aprecias, sino que los elevas al estatus de seres venerados. Se reconoce la naturaleza sagrada del enlace humano y es menos probable darlo por garantizado. Esta profunda apreciación te metamorfosea en un compañero o amigo más perspicaz, considerado y amoroso. El aislamiento te otorga la sabiduría esencial para comprender lo que permitirás y lo que negarás en tu jornada espiritual. A lo largo de tu época de soledad, has construido una fortaleza en tu conexión con el sagrado fuego interno. Ahora que eres consciente de la magnitud de tu esencia celestial, no estás dispuesto a permitir que nadie la oscurezca. Eres capaz de establecer límites nítidos, asegurando que el desdén hacia tu energía sagrada no tiene asilo en tu vida. Este no es un acto de egoísmo, sino un acto de autoamor que beneficia a todos aquellos que recorren contigo el sendero de la espiritualidad. Al establecer límites sanos en tu vida, en sintonía con tu fuerza sagrada, tus relaciones se tornan más equilibradas y armoniosas. Generas un espacio donde el respeto mutuo y el amor espiritual pueden florecer en toda su majestuosidad. Aunque podría parecer que pasar tiempo en soledad podría distanciarte de entender a los demás, en realidad sucede todo lo contrario. Durante tus momentos de reclusión, te sumerges en las profundidades de tu propio ser, familiarizándote con tus imperfecciones, virtudes, sueños y miedos. Este autoconocimiento es el paso inicial y crucial para realmente comprender a los demás. ¿Cómo puedes entender la complejidad de los sentimientos de otra persona si no has explorado los tuyos? A medida que desarrollas una relación más profunda contigo mismo, también adquieres la inteligencia espiritual para navegar a través de las complejidades de las relaciones humanas. La ecuación es simple: solo puedes ofrecer lo que posees. Si tu reservorio interno de amor y cuidado espiritual está vacío, no puedes brindarlo a los demás. Tu tiempo en soledad te ha permitido llenar este reservorio cultivando el amor y la autocompasión sagrada. Al amarte con la profundidad de tu poder espiritual, estableces un estándar para cómo deseas y mereces ser amado. Esto no solo te convierte en un mejor compañero espiritual, sino también en un mejor amigo y miembro de la familia. Cuando operas desde un lugar de autoamor espiritual, te vuelves naturalmente más compasivo, empático y lleno de amor hacia los demás. Tus relaciones se transforman en conexiones espirituales jubilosas en lugar de interacciones forzadas. Para profundizar tu conexión con tu fuerza celestial, es natural preguntarte por qué, en ocasiones, parece que lo divino te ha ubicado en un periodo de aislamiento, permitiéndote enfrentar las complejidades de la vida por tu cuenta. Aunque pueda sentirse frustrante e incluso desalentador, ¿qué tal si consideras que este periodo es en realidad
¿Una invitación sagrada? El universo podría estar aislando, no como un acto de abandono, sino como una oportunidad para que fortalezcas tu conexión con tu fuerza espiritual. En la plenitud de la soledad, donde las distracciones y las influencias externas se desvanecen, te encuentras en el preámbulo de lo sagrado. En ese silencio emerge una verdad, quizás anteriormente velada, la presencia constante de algo más grande, sea este el universo, un ser supremo o cualquier otra entidad espiritual en la que tu ser confíe, ansía ser tu compañero de viaje en esta excursión espiritual. ¿Te has percatado de cómo el aislamiento suele propulsarte hacia prácticas que alimentan tu esencia, tales como orar, meditar o explorar textos de sabiduría ancestral? Estas prácticas no se manifiestan desde una obligación, sino que te convocan, resonando con una profundidad oculta en tu ser, como si tu alma identificara en estos rituales un lenguaje intrínseco y familiar. En la reveladora quietud de los rituales espirituales, descubres una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano, un sosiego que no se compara con los efímeros placeres mundanos ni con los encuentros sociales. Este tranquilo refugio se transforma en tu santuario particular, una fuente perpetua de fortaleza a la que invariablemente puedes retornar, sin consideración a las adversidades que la existencia pueda presentar. La soledad, en este contexto, finamente ajusta tu conexión con la energía cósmica. Tu sensibilidad, ahora más aguda, es capaz de percibir aquellos mensajes y señales de lo sagrado que en otro estado bien podrían haber pasado desapercibidos. Estos mensajes se manifiestan sutilmente, una inesperada sincronicidad, un sueño revelador o tal vez una intuición repentina. Al haber nutrido una relación más cercana con tus guías espirituales, ahora estás en una armoniosa sintonía con estos mensajes, identificándolos no como coincidencias arbitrarias, sino como una dirección celestial que te guía hacia un camino iluminado. Es cierto, la soledad no está exenta de sus propios desafíos, pero vislúmbrala como un regalo inestimable, un boleto dorado obsequiado por el universo no para evadir las pruebas de la vida, sino para trascenderlas, forjando una conexión aún más profunda con tu sagrada esencia. Una pausa oportuna, dirigida a sanar las profundidades del alma, atendiendo a aquellos traumas que se prolongan a medida que te desenvuelves a través de la vida. Si estos son ignorados, pueden permearte, contaminando tus relaciones, aspiraciones e incluso tu autoconcepto. Entiende esto: el universo, con una empatía infinita, conoce tus luchas. Reconoce que los traumas no resueltos tienen el potencial de mermar la magnífica existencia a la que estás destinado. No obstante, en algunos momentos, el dolor con el que luchas no es exclusivamente tuyo. Puede ser un legado que ha atravesado generaciones. En otras circunstancias, tu dolor puede ser íntimamente personal, vinculado a experiencias de esta existencia o posiblemente de anteriores. Cualquiera sea la naturaleza del sufrimiento, ancestral, heredado o personal, exige tu atención concentrada, que frecuentemente se brinda con mayor efectividad en la serenidad de la soledad. Al despertar tu poder celestial, es como si fueras ungido, elegido por el cosmos para ser el liberador de cadenas ancestrales. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Porque estás preparado. Tienes la conciencia y las herramientas espirituales necesarias para no solo enfrentar estos traumas, sino para sanarlos. No estás perpetuando el ciclo, lo estás desmantelando. El universo, o la divinidad, conscientemente te ha guiado hacia esta soledad, empujándote con una necesidad sutil hacia este retiro espiritual, porque percibe que lo necesitas, porque es un requisito para tu sanación y crecimiento. Tu soledad es un instrumento divinamente orquestado, un momento crucial, diseñado específicamente para tu alma. Estás metamorfoseando años, quizás siglos de sufrimiento en lecciones y finalmente en sabiduría. La soledad, por lo tanto, se convierte en tu taller sagrado. Confía en que el universo tiene un plan maestro y tu soledad es un capítulo vital en tu narrativa de vida. Cree en esta disposición celestial, cree en el proceso y, más importante aún, cree en tu propia capacidad para emerger de este periodo no fracturado, sino íntegro.
Tu soledad actual es un regalo para el futuro, un ser sanado, un linaje ancestral restaurado y un mundo que ansía fervientemente la luz que has luchado por descubrir. Este es tu momento. Atesora este tiempo y cuando emerjas de esta fase, descubrirás que nunca, en realidad, estuviste solo. Así que suscríbete a tu propio poder divino, deja que tu luz brille sin restricciones y continúa explorando las profundidades de tu ser espiritual. Comparte este mensaje sagrado con aquellos que puedan necesitarlo. Comenta y comparte tus experiencias. Y da Bueno, pues ya, como ven, ya acabamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y fíjense, es algo bien curioso. Vamos a ver una plática que se llama La transformación de las impresiones. Y es bien importante que nosotros realmente, todos decimos, vamos al trabajo interior, pero realmente esta es una parte, encontré este video y es una parte muy importante, el aprender a estar con nosotros mismos, a disfrutarnos. Y entonces esto de la transformación de las impresiones, vas a poder salir. Aquí en la Gnosis no nos dicen que no vayamos a reuniones, no vayamos a fiestas, no vayamos a lugares. Pero el trabajo interior espiritual nos dice otra cosa, nos dice que aprendamos a estar sin estar. Entonces, cuando nosotros regresamos a ese mundo, que no nos podemos aislar de él, vamos a actuar de una manera diferente. Nos vamos a enganchar menos con las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la propia nuestra. Y eso es respetarnos a nosotros mismos. Y cuando tú aprendes a respetarte, tus espacios, tus tiempos, tus acciones, todo eso, pues eso es algo súper hermoso. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado, pues lo subo al ratito para que lo tengan en el canal de YouTube. Y pues bueno, si tiene alguien alguna pregunta o algo, pues con mucho cariño pueden prender su micrófono y decir. Y si es todo, pues les doy las gracias por estar y darse este tiempo para ustedes, porque créanme, esto que hago es para mí principalmente. ¿Por qué? Porque me acuerdo de estar en mi trabajo interior constantemente y lo comparto con mucho cariño con ustedes. Pero bueno, pues ya estamos. Gracias, Alex. Muchas gracias. Saludos. Muchas de nada. Mm. Igualmente. Y pues, sí, Liz, bueno, aquí nos quedamos poquitos, pero ya saben que esto es así como un tren, ¿no? Se van subiendo muchos y poco a poco pues vamos quedando los que debemos de estar. Entonces aprendan a estar sin estar, a no identificarse con todas las, ¿cómo se llama? Pues lo que nos ponen, ¿no? Las pruebas que nos ponen. El día de mañana igual se nos muere un perro, se nos muere un gato, se nos mueren padres, se nos chocan, y no importa el hecho, son hechos. Lo más importante de cualquier suceso que nos pase en la vida, ¿qué creen? Es cómo vamos a reaccionar ante esas impresiones. Entonces las pruebas van a estar y van a seguir y depende de nosotros cómo reaccionamos ante esas pruebas. Entonces cuando tú trabajas en tu interior, es algo fenomenal que ya no vas a sentir esas provocaciones. Y lo comento porque estamos en una época donde la gente está completamente en un polo o en otro. Y no, hay que encontrar el en medio, pero de una manera superior. O sea, no es como los tibios, ¿no? A la mitad, sino hay que estar trascendidos en el arriba y vivir en el aquí y en el ahora. Ok, pues bueno, pues es todo por hoy. Me encantó verlas, verlas porque son casi puras niñas, ¿no? Las que están. Pero bueno, me encantó verlos y nos vemos entonces el próximo lunes 8:30. ¿Sale? Y que tengan una linda y hermosa noche. Muchas gracias, muy gratificante como siempre. Muchísimas gracias. No, de nada. Pues pórtense bonito y que tengan bonita noche. Gracias y hasta Pues, bye. lunes. Mande, Silvita. Adelante. Buenas noches. Gracias, Alex. De nada. Bueno, buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.